Vamos a ver una palabra en Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hasta el versículo, solamente 2 versículos. ¿Cómo esta palabra que dice, no os acordéis de las cosas pasadas? Pero muchas personas viven recordando su antigua vida. Muchas personas saben que Jesucristo nos vino a dar una vida nueva vida en Cristo. Dios reconcilió todas las cosas del mundo en Cristo, pero algunas personas siguen viviendo su vida como si no fueran hijos de Dios, como si Dios no los hubiera salvado del pecado. Entonces, me acuerdo de una historia, de una anécdota que me contó un hermano, y es que este hermano estaba en un conjunto, en un apartamento, y él trabaja en vigilancia. Entonces, él estaba viendo videos en el celular, no pregunten por qué. Entonces, él estaba viendo videos en el celular, y él estaba viendo un video de política. Después deslizó, y le apareció un video religioso, y lo pasó. Pero precisamente un señor se le puso ahí así encima, se le puso encima así, le dijo: oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué? Como que le puso un reclamo, básicamente. No me acuerdo cómo fue que me dijo el hermano. Entonces, este hermano de la iglesia le había dicho: ¿pero qué? O sea, a mí no me interesa ni la política, no me interesa la religión. Entonces, esta persona era un sacerdote. Entonces le sacó un crucifijo, perdón, y se lo mostró así en la cara se lo mostró. Entonces, este hermano de la iglesia le preguntó: bueno, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? El sacerdote le dijo: sí, claro, yo tengo pecado. Entonces, el hermano le dijo: bueno, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos redimió eternamente del pecado, nos perdonó del pecado. Como diciéndole de alguna manera, diciéndole que su pecado ya ha sido perdonado también, el mío también y el de todo el mundo. Pero entonces, amén, pero entonces él se fue. Pero pasó un rato y volvió y le dijo: oiga, ¿ya reflexionó? ¿Ya entendió? Y el hermano le preguntó: oiga, pero ¿reflexionar de qué? ¿Entender de qué? No entiendo. Entonces el hermano creo como que le siguió compartiendo la palabra y se fue. No tuvo la valentía de lo que le dijo la primera vez, cuando le dijo de esa manera. No tuvo la valentía de compartirle como defender su fe o defender su creencia. Y la tercera vez que se presentó, porque claro, él vigila, él es un vigilante, un guarda de seguridad. La tercera vez que se le presentó, él caminó, este sacerdote que venía con el crucifijo se le presentó y no lo miró a los ojos. No tuvo la valentía de poder como decirle: oiga, ¿será que usted me puede explicar? Yo reconozco mi condición, sé que yo soy pecador, necesito la salvación. ¿Será que usted me puede explicar? Entonces, ¿por qué quiero contar esta historia? Porque dice la palabra, Isaías 43, versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria de las cosas antiguas. Una persona religiosa, que es sacerdote, o un pastor, vamos a ponerle con un pastor, él debe saber lo que dice la Biblia, que Jesús murió por nuestros pecados y nos dio eterna redención. Amén. Amén. Entonces, él debe conocer. Y si él conoce, o esta persona conoce, sea pastor, sea sacerdote, él o esta persona no tiene por qué recordar las cosas pasadas. Anteriormente, su vida cómo es, o nuestra vida cómo era: pecadores, destituidos de la gloria de Dios, sin la ayuda de Dios, totalmente separados de Dios. Pero en Cristo, muriendo en una cruz, ahora somos uno solo con Dios, estamos en comunión con Dios. Eso está en la Biblia, no es invento mío. Pero ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué las personas recuerdan la vida pasada, las cosas antiguas? ¿Por qué? Dice el versículo 19: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. La Biblia dice que como
Anteriormente era testificada por los profetas, por la ley, pero ahora nos ha sido manifestado por el Hijo. No sé si era en Hebreos o en Primera de Pedro o en Primera de Juan, no sé. Pero discúlpenme, pero dice de esa manera, como que anteriormente conocíamos de Dios o hablábamos o escuchábamos de Dios por medio de los profetas, de los principales sacerdotes. Conocíamos la palabra de Dios por medio de generación en generación, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Ahora conocemos al Padre a través del Hijo. Ahora conocemos al Padre por Jesucristo o algo así. Vamos a ver Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, el versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Amén. Con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Amén. Entonces yo me acuerdo, en la Biblia aparece lo que es Génesis capítulo 27, si mal no me equivoco, donde aparece Jacob y Esaú. Si mal no me equivoco, Jacob y Esaú. Génesis capítulo 27, vamos a mirar. Génesis capítulo 27, versículo 1. Génesis capítulo 27, versículo 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y aljaba y tu arco, y sal al campo y trae mi casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú del campo a buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, trae mi casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Génesis capítulo 27, vamos en el versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Hasta el versículo 13. Amén. Entonces, viendo esta palabra de acá, y volviendo a Isaías capítulo 61, se habla sobre Jacob y Esaú. Entonces, su mamá le dice que ha escuchado que su madre va a bendecir a su hermano mayor. Entonces, la mamá quería que recibiera la salvación él, que recibiera la bendición el menor, es decir, Jacob, y no Esaú. Entonces, viendo esta palabra de acá, esta mujer Rebeca, ¿qué hizo? Revestió su hijo con pieles de cabritos, con mucho vello, con mucho pelo, para poder cubrir las zonas donde él no tenía mucho vello, no tenía mucho pelo, por así decirlo, mucho cabello. Porque tiene vello en las manos, vello en el pecho, tiene vello en los brazos, así. Es una persona muy fuerte, amén. Entonces Rebeca, ¿qué hizo? Lo revistió. Como Isaac no podía ver, él solamente le dijo, ve y tráeme y hazme un guisado como a mí me gusta. Su madre Rebeca dijo, haz lo que te he dicho. Sea sobre mí tu maldición. Rebeca es sombra de Jesucristo, que nos revistió de su justicia, nos revistió de vestiduras de justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, Isaías capítulo
Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Entonces, viendo de esta manera, Dios nos revistió con vestiduras de justicia y con manto. Bueno, aquí que dice, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. ¿Cuál es ese manto de justicia? La justicia de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, manifestada, el verbo hecho carne y que habitó entre nosotros. Amén. Amén. Entonces dice que nos vistió con vestiduras de salvación. Al final, entre Jacob y Esaú, ¿quién recibió la bendición? ¿Quién recibió la salvación? Isaac, es decir, el que es el padre de Jacob y Esaú y el esposo de Rebeca, él representa, amén, él representa o es sombra de Dios, el que se presenta en la presencia de Dios, el que está delante de Dios. ¿Quién recibió la salvación entre Jacob y Esaú? Jacob. ¿Y Esaú? No. Entonces, porque Esaú, ¿quién representa? Un hombre muy poderoso, fuerte y capaz de sí mismo, representa al religioso, representa a un justo, a un hijo de Dios, ¿cierto? Pero esta persona tiene mucha capacidad. ¿Pero quién recibió la salvación? Jacob. ¿Pero cómo recibió la salvación? Porque fue revestido de manto de justicia, fue vestido con vestiduras de salvación. Entonces cuando Jacob se le presentó a Isaac, a su padre, entonces le dijo, soy yo, padre, heme aquí, le quería traer el guisado que a él le gustaba. Y el padre de Jacob le decía, tus manos son como de Esaú, pero tu voz es como de Isaac. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? ¿Sí se acuerdan? Entonces, si seguimos leyendo esos versículos de Génesis capítulo 27, podemos darnos cuenta que recibió la salvación fue Jacob, Esaú no. Cuando se dio cuenta que Esaú llegó, se dio cuenta que ya recibió la bendición su hijo menor. El hijo menor decía, pero ¿cómo así, madre? Si yo mi hijo, mi hermano mayor es velloso y yo lampiño, ¿cómo me voy a presentar? Pero Jacob obedeció a la voz. Él obedeció a la voz de su madre y dijo, sea sobre mí tu maldición. Entonces, viendo de esa manera, vamos a ver Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, vamos a ver. Vamos a ver, porque claro, mirando la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es la verdad. Yo solamente estoy compartiendo lo que está escrito. Y quisiera y oro para que Dios me permita que cada palabra que lea la pueda yo creer en mi corazón y no solamente quede aquí en la cabeza. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Solo un versículo. Amén. Entonces, nosotros sin conocer el Evangelio, sin conocer la verdad que está escrita en la Biblia, nosotros podemos decir, sí, yo soy pecador. Yo estoy destituido de la gloria de Dios, soy pecador o soy pecadora. Amén. Pero ya conociendo el Evangelio, conociendo más profundamente la palabra, ya no podemos decir que somos pecadores. Porque estaríamos insultando, ofendiendo al Redentor, al Salvador. Entonces, como algunas personas que les preguntamos, oiga, ¿usted tiene pecado? Las personas dicen, sí, yo tengo pecado. Le preguntamos, ¿y un pecador a dónde va? Entonces esta persona dice, no, pues un pecador va al infierno. La persona que puede pensar más allá de lo que responde, lo que esa persona responde, esa persona que puede pensar más profundamente, puede darse cuenta, con pecado se va uno al infierno. Terrible, ¿y ahora qué hago? Pero dígame, ¿cómo hago para no poder ir al infierno? Dígame, explíqueme, por favor. Pero una persona que como que no le presta mucha atención,
que vive una vida cómoda, que esa persona en su vida toda le ha ido bien, pues no se va a dar cuenta, no le va a ver la importancia y lo menosprecia. Entonces, como también el Evangelio nos transforma y nos cambia. Amén. Cuando una persona recibe la salvación, su vida, su corazón cambia completamente. Si uno le pregunta, oiga, ¿usted se congrega a la iglesia, pero usted conoce el Evangelio? Claro, sí, yo conozco el Evangelio. Y uno, bueno, listo. Pero dígame, desde que usted entró en el Evangelio, ¿qué ha cambiado de su vida? Su vida, Dios, ¿cómo la transformó? Esa persona solamente puede mostrar un testimonio, puede decir que sí, que Dios trabajó, que Dios ayudó. Pero si le preguntamos si tiene pecado y de ahí en adelante le seguimos preguntando, en ninguna manera ha recibido lo más importante para su vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Quitará el corazón de piedra y pondrá el corazón de carne. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice en Juan, vamos a mirar Juan, es que no quería mirar esa palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Hasta el versículo 5. Entonces, bueno, espero que se me escuche bien. Amén. Espero que se me escuche bien, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Las tinieblas no la luz, ¿cómo es que dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿la luz quién es? Jesucristo, ¿cierto? El que tiene pecado está en oscuridad. Pero ¿qué dice la palabra? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿El espíritu qué? El Espíritu Santo. Una mentalidad diferente. Un corazón, una mentalidad diferente. Entonces, si el Espíritu Santo, si Dios es la luz y el que está en pecado está en oscuridad, para que esté la luz es necesario quitar la oscuridad para establecer la luz. ¿Sí me hago entender? Si nosotros estamos en un cuarto, si estamos nosotros en una habitación y está todo oscuro y prendemos la luz de la habitación del cuarto con el switch, ¿cierto? Lo prendemos ahí. O simplemente prendemos la linterna, si tenemos una linterna a la mano, la prendemos, la encendemos. El cuarto se llena de luz. Si prendemos el bombillo o la luz del cuarto con el switch, todo el lugar se cubre de luz. Amén. Pero las tinieblas no prevalecen. La oscuridad, la sombra no prevalece, no permanece. Entonces, de la misma manera, la oscuridad es el pecado, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Y el bombillo, la luz, es Jesucristo, su salvación, su justicia, la gracia, la fe. Si esa luz se prende, se enciende, las tinieblas se van. Entonces nosotros somos de la misma manera. Tenemos pecado, somos pecadores, pero cuando en nosotros resplandece la luz del Evangelio, entonces las tinieblas se van, se alejan, se dispersan, ya no pueden permanecer, se van. Entonces de la misma manera dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 de Isaías 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os pongáis por obra. Entonces, Dios nos da un espíritu nuevo, el Espíritu Santo nos da la salvación, nos da un corazón de carne y no un corazón de piedra, para que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios, podamos guardar la palabra de Dios y no soltarla. Por eso este tiempo de escuchar la palabra es tan precioso, porque después de esto las personas escuchan la palabra
y ven otra cosa. En internet buscan un video que les guste más, el pastor que más les guste escuchar predicando, o el sacerdote que más les guste escuchar. Después de esta predicación que están escuchando, se van a hacer otras cosas y se van a olvidar. Se van a olvidar. Algunos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no desechemos lo que Dios dice en su palabra cada día y desechemos las cosas antiguas. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar una palabra en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El versículo, Apocalipsis capítulo 21, perdón. Capítulo 21, el versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, perdón. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dice la palabra? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas las cosas. Como una persona conociendo el Evangelio, Dios le dio una vida nueva. Dios llama a esta persona justo, lo llama hijo de Dios, santo, perfecto. Pero esta persona dice que es pecador, o dice que es pecadora. Dios le está diciendo en su palabra que le quiere dar una vida nueva, que ya tiene la vida nueva, pero sigue viviendo en las cosas antiguas, como si todavía tuviera esa manera, esa vil manera de vivir. ¿Cómo? Amén. Entonces, viendo de esta manera, dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Si son todas las cosas, son todas. La vida vieja pasó, ahora tenemos una vida nueva. Vamos a mirar Salmos capítulo 51, porque por cuestión de tiempo. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 9, vamos a mirar. Salmos 51, versículo 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Así dice la palabra, ¿no? Salmo 51, 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando Jesucristo fue bautizado, Jesucristo estando en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho esto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era porque Dios ocultó su rostro y Jesucristo murió. Así nomás murió. ¿Por qué murió Jesucristo y por qué no socorrió a Dios? Porque ya Jesucristo tenía el pecado. Y Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Estaba cargando el pecado mío. Estaba cargando el pecado tuyo. Estaba cargando el pecado del que está al lado tuyo. Estaba cargando el pecado de todos. Por eso Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él Él tiene el pecado, está cargando con el pecado, está sufriendo por el pecado y está derramando su última gota por la sangre, la última gota de sangre de Jesucristo, la está derramando para remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces Jesucristo dijo de esa manera. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues Dios ocultó su rostro, apartó su rostro, como dice acá: esconde tu rostro de mis pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo pasó el pecado del mundo a Jesús? Cuando fue bautizado, porque era necesario imposición de manos. Cuando fue bautizado, ¿hubo imposición de manos, sí o no? Sí. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista, el sumo sacerdote, el representante, el único levita. Su padre era Zacarías, el sacerdote. Y corresponde por herencia, Juan el Bautista es sumo sacerdote. Pero él no se vestía como sacerdote, se vestía como un indigente, como un habitante de la calle. Pero era sumo sacerdote, representante de todos nosotros. Él bautizó a Jesús. Lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 6 en adelante, también lo pueden ver. Juan capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. De ahí para abajo lo pueden leer. Lo pueden leer. Amén. Amén, amén. Entonces, viendo de esta manera, Juan el Bautista lo bautizó. Él puso imposición de manos, lo bautizó, y en ese momento pasó el pecado. Jesucristo murió en la cruz, Él ya tenía el pecado, cuando murió ya el pecado fue solucionado. Les hago una pregunta: si Jesucristo no hubiera cargado el pecado,
si no hubiera sido ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el pecado no estuviera cargándolo Él, si Él hubiera muerto sin el pecado encima, ¿será que nuestro pecado habría sido solucionado o no habría sido resolucionado? ¿Habría sido resuelto o no habría sido resuelto? Pues por supuesto que sí, ¿no? La pregunta sobra, ¿no? Vamos a mirar Isaías capítulo 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en espíritu recto dentro de mí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Amén. Y los pecadores se convertirán a ti. Entonces el Evangelio hace esa función de convertir de pecador a justo, de hijo del diablo a hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros viendo Juan capítulo 5, es que es inevitable mirar Juan capítulo 5, versículo 24. Estamos cerca. Juan capítulo 5, el versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la función del Evangelio, pasar de muerte a vida. Pero algunas personas podrían pensar, pero es que yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Por alguna razón estoy viendo su predicación, la estoy escuchando. Pero no se refiere a eso, es muerte espiritual. Entonces el Evangelio cumple esa función, pasarnos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de Jesucristo, su Hijo. De pasar del reino de la muerte al reino de la vida, al mundo de los vivos, por decirlo de una manera. Hablo desde el mundo espiritual, ¿no? El lenguaje espiritual. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 4. Ya se me extendió el tiempo, entonces ya no hay ni modo, ya toca compartir. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Versículo 5 de Romanos capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere la muerte. Ya no muere la muerte. Ya no muere, perdón. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hasta el versículo 11. Entonces, viendo de esta manera, amén, viendo de esta manera, nosotros juntamente con Cristo fuimos crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y Jesucristo murió por mí, yo también morí juntamente con Él. Nosotros hemos muerto juntamente con Él en la cruz. Él cargando nuestro pecado, nuestras maldades. Él murió. Si Él no hubiera muerto nuestro pecado, otra vez tenemos que nosotros procurar solucionar por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, por nuestras obras. Pero no, Jesucristo fue la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios.
Vamos a mirar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a mirar la palabra. Filipenses, Colosenses capítulo 3, el versículo 9. Dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojando del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo libre, sino en Cristo es el todo y en todos. En Cristo nosotros somos todo, no hay diferencia, no hay judío, no hay romano, no hay griego, no hay israelita, no hay fulano, no hay fulana. En Cristo todos somos iguales. La salvación, que es la herencia, la salvación es igual para todos. Nadie puede decir yo soy más, yo soy menos, nadie. Entonces, viendo de esa manera, espero que lo hayan escuchado bien a través del micrófono con el que estoy hablando, aunque no lo ven, no se alcanza a ver. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nosotros somos revestidos de una nueva creación, de unas nuevas vestiduras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos escogió, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de su Hijo Jesucristo de los muertos. Si miramos nosotros en Romanos capítulo 4, vamos a mirar Romanos capítulo 4, el último versículo. Romanos capítulo 4, versículo 25, si lo tienen ahí, voy a leer. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice justificación, que acabamos de leer en la palabra, que nos resucitó, que nos dio una vida nueva, que nos justificó, que nos dio vestiduras de salvación y manto de justicia. ¿Sí, no? Así, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces, viendo de esa manera, ¿por qué hay que recordar las cosas pasadas? No hay necesidad de recordar lo antiguo. ¿Cuál es lo antiguo? Yo soy pecador, yo soy pecadora, yo procuro por mis obras ser hijo de Dios, procuro no codiciar, procuro no mentir, procuro no hacer aquello, no hacer lo otro, para que Dios me acepte como hijo o como hija de Dios. Pero, ¿por qué sigue recordando las cosas antiguas, las cosas pasadas? Usted ya es hijo de Dios o hija de Dios por fe, por la palabra de Dios. Si no lo cree, pues sigue viviendo su vida como la viene viviendo, como pecador, como pecadora, como injusto, es lo mismo, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, ¿por qué fue entregado? Por nuestras maldades, por nuestros pecados y nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. Por causa del pecado trajo todo esto y Él murió. Y cuando Jesucristo resucitó, nos justificó, nos hizo justos, por decirlo de una manera, para entenderlo. Nos hizo justificar delante de Dios, delante del Padre que está en los cielos. Amén. Amén, amén. Vamos a mirar una última palabra, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, en el Nuevo Testamento, el versículo 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta el versículo 24 hemos leído. Amén. Entonces, viendo esta palabra, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Nosotros anteriormente éramos pecadores. Esa era nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de vivir, pasada manera de vivir. Eso quedó en el pasado. Pero somos hechos nueva creación. El que está en Cristo es nueva creación.
No puedes seguir llamándose pecador cuando Dios ya te está llamando justo, ya te está llamando justa, por fe, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra dedicación, sino únicamente por fe, por gracia. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que ya estamos acá, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, viendo de esa manera, amén, dice, ¿dónde estábamos? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad a la verdad. Vamos a mirar Romanos, para terminar, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21, estoy leyendo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Que acabamos de leer, no hay diferencia, ni griego, ni judío, ni sabio, ni nada. Todos somos iguales en Cristo, todos. Lo hemos visto, creo que en Colosenses capítulo 3, si mal no me equivoco, donde vimos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Romanos capítulo 3, versículo 21. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento lo habla, por decirlo de una manera. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Pues no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Muchas personas escuchando esta palabra y los que están escuchando ahorita, amén, están en este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no me creen, ahí está en la Biblia. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas están en ese versículo, en el versículo 23, pero no han pasado al 24. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya quedado claro. Dice esa palabra, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las personas, muchas personas de lo que están escuchando esto el día de hoy por primera vez, están en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no han pasado al versículo 24 de Romanos capítulo 3. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Tenemos que darle toda la gloria y honra a Dios. Amén. Aleluya, ¿no? Aleluya, ¿qué es? Alabo a Dios, alabo al Salvador. Mis alabanzas es hacia el Salvador. Porque ¿de qué nos salvó? Del pecado, no de otra cosa. Entonces, el propósito del Salvador Jesucristo, del Mesías, es salvarnos del pecado. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Jesucristo, el Salvador, el Mesías, ¿solucionó el pecado o no lo solucionó? No lo resolvió. Yo creo que la pregunta sobra, ¿no? Pero hay algunas personas que dicen, pues sí, Jesús nos salvó, pero yo todavía tengo pecado. Entonces esa persona, no hay más sacrificio por el pecado. ¿Qué más se le puede hacer por esa persona que no cree? Ya no hay nada que hacer. Solamente esperar a que Dios intervenga en la vida de esa persona que todavía es incrédulo o incrédula. Gracias, hermanos, hasta aquí vamos a compartir. Estoy muy agradecido, tengo mucho agradecimiento por haberme compartido esta palabra con ustedes. Me pasé del tiempo, eso sí les digo, me pasé del tiempo, pero espero que puedan escuchar esta palabra. Y bueno, yo me conseguí un micrófono inalámbrico gracias a que alguien me lo dio, alguien me lo regaló, pero no sé cómo activar lo que es quitar el ruido de fondo, porque aquí pasan muchos aviones, entonces pues es muy molesto. Pero bueno, ahí vamos a mirar, ya para el próximo live o el próximo en vivo, podemos activar esa opción de cancelar el ruido de fondo,
y poder que solamente se escuche la voz, que se escuche mi voz. Entonces estoy muy agradecido, tengo mucho agradecimiento con ustedes. No sé cómo estén escuchando la palabra, pero tengo mucho, mucho agradecimiento. Dios me ha permitido compartir la palabra. Tengo mucho agradecimiento. Vamos a orar. Hasta aquí vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque verdaderamente has obrado en nuestras vidas para conocer el Evangelio, que nuestra vida sin ti no es nada. Si una persona no se encuentra con el Señor Jesucristo, no se encuentra con la salvación, aunque sea una persona con mucha capacidad, con mucho título, con mucho trabajo, mucho dinero, si no se ha encontrado con la salvación, de nada le sirve. Hay muchas personas, héroes, historiadores, que han librado batallas, que han librado muchas luchas y que han liberado naciones y países y continentes. Han hecho muchas cosas buenas y otras muchas cosas malas, pero si no se han encontrado con el Señor, como aquel hombre que estaba crucificado delante de Jesús, que le dijo el malhechor, le dijo que lo tuviera en su reino, que él era el Mesías, y Jesús le dijo que de cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Él se encontró con el Señor. Este malhechor, los dos malhechores crucificados delante de Jesús, toda su vida han hecho mal. Nosotros también. Ellos, esos malhechores, son sombra de nosotros. Nosotros toda nuestra vida hemos hecho mal. A nuestro propio punto de vista, delante de las personas. ¡Ay, qué bonito, qué precioso, qué hermoso lo que está haciendo esta persona! Este fulano, esta fulana, estas buenas obras. Pero delante de Dios, ¿quién lo va a poder engañar? Él nos conoce perfectamente. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos encontramos con el Señor, con la salvación, con el Evangelio, vamos a ir al infierno, al castigo eterno. Padre, permite que las personas puedan creer en esta palabra, que puedan atesorar esta palabra, así como la mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia, Jesús le dijo que no era lícito quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, pero ella como mostrando la fe, Jesucristo halló y se maravilló por encontrar la fe en esta mujer. Y Jesucristo le dijo, ve y regrésate a tu casa porque tu fe te ha salvado. Tu hija ya ha sido sanada, ha sido liberada de ese demonio que la tiene aprisionada. Tu hija ya no es una hija endemoniada. Ve y regrésate, tu fe te ha salvado. La fe, no porque esa persona procuró, porque esta mujer sirofenicia procuró por sus fuerzas. No, solamente porque Jesucristo halló la fe en esta mujer sirofenicia, el mundo del corazón de esta mujer. Cada uno de nosotros tenemos un mundo aparte, como dice, ¿no? Pero el mundo del corazón. Padre, te damos gracias, permite que las personas que estén escuchando esta palabra la puedan recibir, esta palabra, y confío que lo que tú compartiste, Dios, era lo justo y lo necesario que las personas necesitaban escuchar. No lo que deseaban, lo que necesitan. Así Jesucristo hacía, ¿no? Y así también hacemos. Padre, te damos gracias. Haz que las personas puedan cada día unirse a la iglesia, unirse al Evangelio, cada día. Permite que el corazón de cada una de las personas puedan recibir tu salvación, el manto de tu justicia, la vestidura de salvación. Amén. Padre, te damos gracias. Haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan recibir el Evangelio y la salvación. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, amigos, hermanos, por haberme escuchado. Gracias, amigos invitados, por haberme acompañado el día de hoy, una vez más. Espero que tengan paciencia de haber escuchado a este humilde siervo de Dios. Y que espero que esta palabra pueda edificar su vida. Entonces, nada, estoy muy agradecido y nos veremos el día de mañana. Entonces, chao, chao.